Hay 4 mecanismos farmacocinéticos. Ahí están, 1, 2, 3, 4. El orden no importa, es aleatorio, arbitrario. Porque depende de la vía, ¿no? Si yo pongo intravenoso, ¿habrá absorción? Porque la absorción, ¿qué es? Es el paso del fármaco del sitio de administración a la sangre. Pero si yo inyecto directamente a la sangre, ¿habrá absorción? No hay absorción. Pero si la biodisponibilidad, que es este acá, nos mide la absorción, ¿quiere decir que un fármaco intravenoso no tiene biodisponibilidad? No, sí, claro. ¿Cuánto es la biodisponibilidad? No, 100%. Si yo inyectara a la vena, todo está llegando a la circulación. Paracetamol hemos dicho que es 90%, ¿no? ¿Dónde se fue el 10%? El hígado pues lo metabolizó, ¿cierto? Pero si doy intravenoso, 100%, pues, ¿no es cierto? O sea, la curva del intravenoso, ¿cómo es? De un máximo, todos los demás, no, es al revés. Sube, reduce, ¿cierto? Todos los demás que tienen absorción, hay un ascenso primero. Caso máximo luego reduce, si es que no repito dos. Pero el intravenoso no hay ese ascenso, empieza desde el máximo. O sea, la concentración máxima de la vía intravenosa es al inicio, ¿de acuerdo? Todas las demás vías, insisto, tienen absorción, todas. Ahora, por practicidad, la vía oral es la más común porque, pues, o sea, no necesita que les asista una enfermera a tomar por vía oral, ¿no? A menos que el paciente esté postrado, ¿no? Cuadripléjico, bueno, pero no es lo usual, ¿no? Entonces, la oral es la más usada por su practicidad. La cuestión está en que, y no solo por la vía oral, por cualquier vía que no sea la intravenosa, ¿quién está impidiendo que el fármaco pase del sitio de administración a la sangre? ¿Quién? Órganos, tejidos. ¿Y estos qué tienen? ¿Por qué están hechos? Por células. ¿Y las células qué tienen? Membranas celulares. Por eso la mayoría de fármacos tienen parcial o totalmente, ¿qué naturaleza? Lipofílica. ¿Por qué? Porque la membrana celular son bicapas lipídicas. Ya saben, escolarmente ustedes trataron de combinar agua con aceite. No, es que si yo quiero que atraviese es como si se diluyera el fármaco aquí y pasa al otro lado, ¿no? Pero en la grasa, ¿solo qué diluye? Lo lipofílico, ¿no es cierto? Y en agua más bien, ¿qué diluye? Lo hidrofílico, lo polar. En lípidos, lo neutro. En agua, lo polar. Por eso los iones, la sal, extraordinariamente disuelve en agua, ¿no? Está formado por iones, sodio, cloro. Pero en aceite, o grasa, o lípidos, solo pueden disolver lipofílicos. Y si tienen carga, ya saben que el agua tiene esa naturaleza anfipática, ¿no? El oxígeno que tiende a atraer electrones y el hidrógeno tiende a perderlos, ¿no? El hidrógeno atraerá los aniones, el oxígeno atraerá los cationes. Entonces el agua es muy buen disolvente, pero de lo que tiene polaridad. En cambio, cuando es lipídico, al contrario, no tiene que estar polar. ¿De acuerdo? Y recordar eso, que ya lo han visto en química, ¿no? ¿De qué me sirve acá en farmacología? Bueno, entender que aquí que estamos hablando a nivel nanomolar, ¿no? O sea, ¿cuánto es el grosor de la membrana celular? 2 nanómetros. ¿Podrá entrar un pedazo de tableta por acá? No, pues, o sea, es imposible porque esto es nanomolar, ¿no? Pequeñísimo. El eritrocito mide 8 micras, ¿no? ¿Aquí cómo tiene que entrar la molécula? ¿Agregada a otras moléculas? ¿Un conglomerado molecular? ¿O cada molécula individualmente? Obviamente individualmente. Eso, si es lipofílico, lo puede ser por difusión simple, ¿no? Lipofílico significa que es liposoluble. Es como si se disolviera, se sumerge acá, y como si disolviera y pasa al otro lado. Pero, ¿qué pasa con los que no son lipofílicos? ¿Pueden hacerlo por difusión simple? ¿Qué pasa con los que son hidrofílicos? Necesitan, ¿qué cosa? Un transportador. Transporte facilitado. O por poros, o canales, acaporinas, ¿no es cierto? Pero valgan verdades, la mayoría de drogas tienen mixto su transporte, su absorción. O sea, es simple y es facilitado, o por poros.
acuerdo? Obviamente tendrán una mayor proporción de difusión simple los que son más lipofílicos. Más facilitado por poros los que son más hidrofílicos, ¿no es cierto? Pero suelen ser mixtos, ¿de acuerdo? De la mayoría de fármacos. Pero a ver, hemos dicho que las drogas son la mayoría lipofílicos y claro, también hay hidrofílicos. 22. Pero también debemos decir que la mayoría son o ácidos débiles o bases débiles. Diabetes mellitus. Una molécula ácida, ¿cómo lo reconocemos? Porque tienen en su estructura, ¿qué cosa? Hidrógeno. Y pueden perder ese hidrógeno, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando pierden ese hidrógeno? Se polarizan, ¿ven? Este es el fármaco, está polarizado, hidróxido hidrógeno. O sea, puede haber una forma neutra de fármaco y una forma ionizada. Igual las bases. La base, pues no tiene hidrógeno. Si tuviera hidrógeno sería ácido, pero no es ácido, es base. Lo representamos por B, de base. Este más bien puede fijar hidrógeno, pero cuando fija hidrógeno, se polariza. Entonces, el fármaco para que atraviese, como se muestra acá, debe estar en su forma neutra, bien si es ácido o bien si es base. El problema está en que la vía más usada es la oral, ya hemos dicho, por la facilidad, la practicidad. ¿Qué pasa si este paciente ingiere ácidos débiles? Bueno, también hay afotéricos, ¿eh? Que tienen naturaleza ácida y básica a la vez, ¿cierto? Esos no le afectan mucho lo que vamos a explicar, pero los que son ácidos o bases débiles y no afotéricos, sí son afectados por lo siguiente, el pH del medio. Pero a ver, recuerden que el estómago, ¿qué pH tiene? ¿Ácido o básico? Ácido. Y a partir del duodeno, por los jugos pancreáticos y viral, básico, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde llega primero? Al estómago. Entonces, ahí está el problema, porque todo fármaco va a llegar al estómago. Mire, cuando una droga es ácida y llega al estómago, ¿se mantiene neutra o polarizada? Ionizada. La cosa es muy simple, solo hay que recordar química. ¿Qué dicen los principios de Mendel? Cuando las reacciones son reversibles, ¿cómo se dirige la dirección de la reacción? ¿Huyendo de donde hay más sustrato o yendo hacia donde hay más sustrato? Huyendo de donde hay más sustrato, ¿no? Por ejemplo aquí, si yo llego al estómago, ¿hay mucho o poco hidrógeno? Mucho. La bomba de protones se llama producir protones, estos son los protones. Entonces, si el estómago tiene muchos protones, ¿hacia dónde se favorece la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha, pues. Quiere decir que favorece la forma no ionizada o ionizada de la droga. ¿Y es bueno para que se absorba o no? Bueno, en cambio, miren la base, es al revés. Llega donde hay mucho hidrógeno, estómago. Fija hidrógeno y se ioniza. ¿Y eso es bueno para absorberse? No. O sea, en resumen, una droga ácida requiere un medio ácido para absorberse bien. Una droga básica requiere un medio básico para absorberse bien. Porque si cambia ese medio a su naturaleza, o sea, si es ácido y su medio es básico, se va a ionizar. Ionizado ya saben que no, tiene buena difusión. Simple. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero a ver, el estómago es chiquito, cortito. ¿Dónde se absorben más los fármacos? Yeyuno, ilion. Sobre todo yeyuno. Pero entonces, ¿importa o no importa mucho que si el estómago está muy ácido? Sí importa. Porque así la mayor parte no se absorbe en el estómago. Y no es porque el estómago no absorba bien. Una vez un compañero dijo, no, yo le digo a Goodman que el estómago no absorbe. El estómago quiere decir que es muy buen absorbedor. Absorbe más que otros. ¿El problema cuál es? Que cortito, pues. 30, 40 centímetros. ¿El otro cuánto mide? 5, 6 metros. No van a comparar la superficie de absorción del estómago tan cortito con el yeyuno ilion que mide metros, ¿no? La superficie de absorción es mucho mayor del otro. Pero el tiempo que pasa en el estómago o el grado de acidez que hay en el estómago influye, repercute en el resto. Así pase luego el yeyuno, va a repercutir. Entonces, número 1. ¿Qué situaciones comunes, usuales, modifican el pH del estómago? Por ejemplo, el consumir alimentos, ¿no? Si yo consumo alimentos, estos van a agotar el ácido. ¿Por qué? Porque se mezcla con el ácido. ¿Cierto? Se mezcla. El alimento funge de antiácido prácticamente. Aquellos que son hipersecretores ácidos, les duele, ¿no? Sienten la epigastralgia urente, ¿no? Quemazón, ardor. Cuando no han comido, comen, les alivia eso. ¿Por qué? Porque la comida funge de antiácido. ¿Por qué? Porque al mezclarse con el ácido lo agota. Ya no hay suficiente ácido para lastimar, herir, hacer doler a las paredes gas. Entonces ya saben, esa es la regla. Alimentos fungen de antiácidos. Quiere decir que aumentan o reducen el pH. Aumenta el pH. ¿No es cierto? Se acercan más a básico que ácido, ¿no es cierto?
Entonces, quiere decir que los alimentos ácidos los debo dar con alimentos o sin alimentos. Sin alimentos. Porque me conviene que haya más ácido para que se mantenga no ionizado. Así el fármaco se absorba más en yeyuno, pero el tiempo que, o la acidez a la que está expuesta en el estómago, que es donde primero llega, va a influir, repercutir en el resto del proceso de absorción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si un paciente tiene un vaciamiento gástrico lento? ¿Favorece o reduce la absorción del ácido? Favorece, porque al tardar en vaciar su estómago, más tiempo va a estar expuesto a un medio ácido del fármaco. Más mantiene su estado no ionizado que ionizado. ¿De acuerdo? Favorece la absorción. Con la base es al revés, pues, ¿no? La base debo darlo con alimentos, sin alimentos. Con alimentos se absorbe mejor. ¿Cierto? Si lo doy con estómago vacío o bebidas ácidas, peor todavía. Se ioniza y eso va a repercutir su absorción. ¿De acuerdo? Y con el vaciamiento gástrico lento, ¿qué pasa con las bases? ¿Se absorbe más, se absorbe menos? Menos, ¿no? Porque el vaciamiento gástrico, por ejemplo, en la gastroparesia diabética, ahí no solo hay neuropatía somática, que se anestesian las planas, no, también hay neuropatía autonómica. Se lentece el vaciamiento gástrico, se altera la micción, el tránsito intestinal, o sea, también hay neuropatía autonómica. Pero ellos suelen tener gastroparesia diabética, o sea, lento vaciamiento gástrico. Lo come y ya siente que se llenaron, ¿no? Pasa las horas y sigue, ¿no?, embotado acá, porque no, está lento su vaciamiento. Esos pacientes, obviamente, con las drogas básicas lo van a absorber menos. Con las drogas ácidas sí lo van a absorber más, ¿no? O sea, miren, ¿eh? Cuando hay mucha absorción, riesgo de toxicidad. Cuando hay poca absorción, riesgo de falla terapéutica. Un paciente con gastroparesia diabética tiene riesgo de toxicidad ¿con qué? ¿Con bases o ácidos? ¿Mm? No, con ácidos, pues, porque tiene gastroparesia diabética, lento vaciamiento gástrico. Va a absorber más ácidos, más riesgo de toxicidad con ácidos. Y más riesgo de falla terapéutica con bases, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve el pH. A ver, pero ahí no solo el pH del medio afecta la absorción, también la liberación. Si yo tomo un jarabe, necesito agitarlo bien, ¿no? Va a disolver, cada molécula va a estar separada de otras, no va a haber conglomerado, y de frente lo va a absorber y el paciente. Pero si viene comprimido, no, pues ese comprimido debe hacerse en pedazos más pequeños. Digregación. En pequeños agregados moleculares. Desagregación, ¿cierto? Desagregación. Y por último, cada molécula separada de otras moléculas. Disolución. Liberación. ¿Todo fármaco necesita, toda formulación necesita liberarse? No. Jarabe no. Comprimido sí. Cápsula también. Inyección intramuscular. Sí, también. Hay algunas que son sales de depósito. ¿Es cierto? Que necesitan disolverse y poco a poco se va liberando. ¿De acuerdo? Por eso sus efectos a veces duran una semana, un mes, algunos. Es que claro, son sales de depósito que se depositaron ahí lentamente. Hay unos que toman años, ¿no? Por ejemplo, el implante anticonceptivo. Implante no. Él tarda 5 años en liberarse. Poco a poco va liberando. ¿El intravenoso se liberará? ¿Necesitará liberación el intravenoso? Imagínense meter trozos de fármaco. Obstruimos las arterias, ¿no? Las venas, bueno, primero. No, pues ya tiene que ir diluido. Toda formulación intravenosa siempre es una ya disolución. ¿De acuerdo? Ya está diluido. Bueno, una vez que, si hablamos de vía oral, ¿a dónde va a llegar primero? ¿A la circulación sistémica? No, al sistema porta, ¿no es cierto? Porta hepático. El problema es que está en que el hígado, ¿qué hace? Ya hemos dicho, busca inactivar, ¿no? De activo lo pasa en líquido, o del lipofílico a pasarla a hidrofílico. ¿Por qué? Porque sabemos que para atravesar estas barreras, estos trabas que le pone el organismo al fármaco, el fármaco por lo general debe tener naturaleza lipofílica. Pero ¿cómo excretamos los fármacos? ¿Qué es la orina? Agua. ¿Qué es la bilis? Agua. O sea, si el fármaco sigue siendo lipofílico, ¿lo vamos a poder excretar en la orina en la bilis? No. ¿Tenemos que convertirlo en? Esas son las dos funciones que ya lo hemos dicho del metabolismo. ¿Ya? Pero a ver, si el metabolismo depende de la naturaleza de la droga, hay algunos que no necesitan ni fase 1 ni fase 2. ¿Cuáles son esas drogas que no necesitan ni fase 1 ni fase 2?
no se metaboliza? Porque son lipofílicos o hidrofílicos. Los hidrofílicos. Ya un hidrofílico, ¿para qué, no? O sea, ya no se va a convertir en hidrofílico, porque ya es hidrofílico. Ejemplo, aminoglicosios, 98% no se metaboliza, se excreta sin cambios en orina. Solo 2% se metaboliza, bueno, cambios menores. Pero, ¿por qué? Porque ya es hidrofílico. Fluorquinolonas, 95%, ¿no? Bueno, algunos iones como el litio, porque desde que son átomos, pues nada, ¿no? 0% metabólico. Porque sodio, ¿no? El hígado tendría que ser un reactor nuclear, ¿no? Para cambiar un átomo. Imposible, ¿no? Bueno, entonces ya saben que hay fármacos que no son sometidos a ninguna fase, son los muy hidrofílicos. Hay algunos que solo necesitan fase 2. ¿Cuáles son esos? Los que son parcialmente hidrofílicos. Claro, solo les falta la fase 2, ¿no? Conjugarse para ser completamente hidrofílicos. Hay unos que no, necesitan ambas fases. ¿Cuáles son estos, obviamente? Los más lipofílicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no hay uno que solo requiere fase 1 y no fase 2? ¿Por qué hemos dicho que la fase 1 modifica mucho la molécula? No, poco, ¿no? O sea, gana o pierde electrones, por ahí se abre un enlace o un grupo fusión. No va a cambiar mucho. Que eso sea suficiente para hacer completamente... No, va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿ya? No existe fármacos que solo requieran fase 1 y no fase 2. Que solo requieran fase 2, sí lo hay, ahí está la expresión. Ahora, ¿cómo se llaman los fármacos que sí son sometidos a metabolismo? Sustrato del metabolismo, porque ¿quién hace el metabolismo? Enzimas, ¿no es cierto? Enzimas tienen su sustrato. El problema está en que no solo hay eso, porque si doy dos fármacos que dos son sustratos, el metabolismo obviamente hay riesgo de toxicidad o falla terapéutica. De repente doy un fármaco que tiene mucho metabolismo y otro que tiene también metabolismo, pero poco. ¿Con cuál hay riesgo de falla terapéutica y con cuál riesgo de toxicidad? Si doy dos sustratos. ¿No? El que tiene mucho es acaparador. ¿No? Es acaparador, o sea, es como si dijéramos, bueno, uno es un glotón y el otro, bueno, hiporexia. ¿No es cierto? O sea, come pero igual, poco. Entonces, el glotón va a acaparar, se va a comer todo. No le va a dejar al otro. Es algo aquí similar. El que es acaparador de metabolismo va a ocupar el metabolismo. El que se va a ver más afectado es el que se metaboliza poco. Porque el otro acapara, por naturaleza acapara. ¿De acuerdo? Bueno, ¿puede haber interacción entre dos sustratos? Sí. ¿Cuál se ve más afectado? El que menos ocupa, porque el otro lo desplaza, lo acapara todo. Eventualmente puede haber también toxicidad del más acaparador, ¿no? Eventualmente. Pero suele ser primero del que menos ocupa. ¿De acuerdo? O sea, riesgo de toxicidad en este caso va a haber sobre todo con el que menos ocupa el metabolismo. ¿De acuerdo? Eso se ha visto así. Oh. Y es coherente también por lo que les explico, ¿no? El problema es que no solo va a haber interacciones por dos sustratos. ¿De acuerdo? Porque el hígado metabolizando uno no es igual que tenga que metabolizar a la 2. Peor 3, 4, peor todavía. Nuestro papel, ¿cuál es? Es saber que no puedo dar fármacos que ocupen el metabolismo porque uno de ellos se va a afectar. O bien da toxicidad o falla terapéutica. Uno de ellos. Generalmente toxicidad, ¿no? Entonces, tengo que saber que no puedo combinar fármacos que sean muy metabolizados. Porque el hígado no va a trabajar teniendo que metabolizar a uno que teniendo que metabolizar a 2. Peor a 3, 4, ¿no? Peor todavía. Bueno, si eso fuera suficiente, bueno, ¿no? Aprender cuáles son sustratos, ¿no? El problema está en que hay fármacos que son inductores o inhibidores de metabolismo. Y esos son los dos conceptos ahí. ¿Qué significa inductor? Que induce la expresión de esa enzima metabolizadora. Por ejemplo, rifampicina. La rifampicina aumenta la expresión de la 3A4, la principal o la más ocupada de las isoenzimas de la familia citocromo P450. ¿Ya? Con fármacos es la más ocupada de todas. Por ende, lo más probable es que haya interacciones, porque la mayoría de fármacos, cuando es metabolizada por ellos, en fase 1, es por esta enzima. ¿No? Más o menos 60% de los fármacos que son metabolizados lo son por esta enzima. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el problema, ¿no? Que va a ser la enzima más ocupada. Y la rifampicina induce. Un sustrato, por ejemplo, de CYP3A4 es warfarina. Pero ¿qué pasa si yo doy rifampicina? ¿A riesgo de toxicidad o falla terapéutica? Si riesgo de toxicidad quiere decir que hay un exceso de efecto anticoagulante del warfarina, riesgo de sangrado entonces.
Pero si hay falla terapéutica, quiere decir que riesgo de trombosis, porque si doy warfarina es para evitar trombos, ¿no? Pues si hay falla terapéutica, se va a ver trombo, se va a presentar un trombo. Entonces miren aquí, si yo tengo un paciente que estoy dando rifampicina y warfarina, ¿qué riesgo hay? ¿De hemorragia o trombosis? De trombosis. Porque la rifampicina induce, apresura, acelera, aumenta la destrucción, la inactivación de la warfarina. Porque eso es lo que hace el metabolismo, ¿cierto? El riesgo de trombosis. Porque claro, tan rápido se metaboliza la warfarina que no llega a tener buenos niveles. No va a haber un buen efecto anticoagulante, riesgo de trombosis. Pero hay inhibidores de metabolismo, como ritonavir, que es un antirretroviral. Al revés de la rifampicina, inhibe el metabolismo o la actividad de la 3A4. Ahora la warfarina, ¿se metaboliza más rápido o más lento? Más lento. Se acumula, se reduce en sangre. Se acumula. Entonces, ¿va a haber exceso de efecto anticoagulante o déficit de efecto anticoagulante? Si hay mucho efecto anticoagulante, ¿qué riesgo hay? ¿De sangrado o trombosis? Sangrado. Ahora no hay, de repente solo estoy dando un fármaco. Entonces no va a haber interacción, porque interacción se da cuando doy 2 o más fármacos. De repente ese no es el problema. Pero sucede que el paciente de por sí es metabolizador lento, metabolizador rápido. ¿Recuerdan que les expliqué eso? ¿Qué va a pasar con un metabolizador lento que toma warfarina? ¿Riesgo de sangrado o de riesgo de toxicidad? Riesgo de sangrado. Porque es metabolizador lento, o sea, lentamente inactiva la warfarina. Este se acumula en su forma activa. Mucho efecto anticoagulante, riesgo de sangrado. ¿Qué pasa en el metabolizador rápido? Lo contrario, pues trombosis, ¿no? Porque rápido inactiva la warfarina. No va a haber un buen efecto anticoagulante, trombosis. ¿Cierto? O sea, un metabolizador lento equivale a usar o causar interacción con inhibidor. Un metabolizador rápido equivale a usar una interacción con un inductor. Así de simple. Pero bueno, hasta ahí es relativamente simple. El problema está en que no solo hay fármacos, hay también profármacos o prodrogas. Ustedes dirán, ¿pero por qué existen prodrogas? A ver, ¿quién nos quiere hacer la vida a cuadritos, no? Nadie. Lo que pasa es que hay fármacos que se metabolizan mucho en hígado, tanto que eso afecta su eficacia. Por ejemplo, la ciclovir. Ciclovir, cuando pasa por el hígado, cuando la dan por vía oral, obviamente, 70-90% se inactiva. Quiere decir que su visibilidad es 10 a 30% apenas. Si alguien tiene una infección diseminada por herpes, ¿servirá mucho darle por vía oral? Absorbiéndose tan poco, una décima parte o como máximo un tercio, es muy poco, ¿no? Entonces, sabemos que el hígado busca inactivar las drogas, pero el saber es poder. Entonces, los académicos, los científicos han diseñado prodrogas que cuando se absorben pasan a la circulación portal, llegan al hígado, y el hígado todo ingenuo, pensando que está inactivando drogas, en realidad, ¿qué lo está haciendo la prodroga? Lo está activando. Por ejemplo, la ciclovir. Existe el valaciclovir. Val de valina, o sea, a la ciclovir se le agregó una valina. Pero cuando pasa el hígado, ¿qué pasa? El metabolismo fase 1 agrega la molécula de agua y separa la valina y en la ciclovir. Pero lo bueno es que ya no se inactivó la ciclovir, sino más bien se activó. ¿Puedo usar para infección diseminada valaciclovir? Sí, porque su absorción aumenta 60-80%, miren, bastante. 10 a 30 en el otro, 60-80%. Entonces, para infecciones diseminadas, obviamente prefiero darle valaciclovir antes que aciclovir. ¿De acuerdo? Pero si no entiendo qué es metabolismo, qué es efecto de primer paso hepático, ¿no? Que es una prodroga, no lo voy a entender. Entonces, mira, aquí lo opuesto, aquí lo opuesto. ¿Qué pasa en un metabolizador lento y que además consume una prodroga? Riesgo de toxicidad, falla terapéutica. Riesgo de falla terapéutica, porque el metabolismo activa la prodroga. Pero si este es metabolizador lento, no va a activar rápidamente al profármaco. Al revés, si es un metabolizador rápido, riesgo de toxicidad o falla terapéutica con una prodroga. Toxicidad, porque al ser rápido va a activar a la prodroga. ¿No es cierto? O sea, es al revés de lo que hemos explicado para droga o fármaco. Es al revés. ¿Qué pasa si doy una prodroga y un inductor? Riesgo de toxicidad o falla terapéutica.
Redotoxicidad porque el inductor acelera el metabolismo. Es decir, siendo una prodroga, acelera su activación. Obviamente la activación se da en fase 1 o fase 2. Fase 1, pues, porque fase 2 ya saben que es una quimera, es ya completamente extraño, ¿cierto? ¿Todo fármaco se activa en hígado? No, tampoco se equivoquen, ¿ah? Y después, recuerdan, dijimos que ¿dónde se activa? En el ácido, ¿no? En el gas, en el estómago. Si yo interacciono con prodroga, no va a haber mayor problema. Puede haber, ¿no? Pero no tanto. Esto afecta sobre todo al que se activa en el hígado, en fase 1. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que llega el fármaco a la sangre, ¿no? Parte llegará como metabolitos, parte como droga original. Si es una droga, eso es bueno. Si es una droga, llegará activado una parte y otra sin activar también, ¿no? El hecho es que en la sangre se une también a proteínas, no todas, los ácidos a la albúmina, las bases a las globulinas plasmáticas. Y el problema está en que estas proteínas es como un estorbo también para la droga. Porque solo la forma libre, como explica acá, es la que puede distribuirse o la que puede ser extraído por los metabolizadores o los escritores. La forma libre. La forma unida a proteínas plasmáticas, no. Es como si hubiera un centinela, ¿no? Y está esposado ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces voy, ¿no?, a los hospitales grandes, ¿no? Encuentro siempre por ahí algún paciente, porque los reos también se enferman, obviamente, ¿no? Y claro, están esposados a su centinela, ¿no? Entonces no se pueden ir a cualquier sitio, ¿no? Voy un ratito al baño. Tienes que ir con tu centinela. Algo así la proteína plasmática. Voy un ratito al corazón. No, las proteínas plasmáticas. La forma libre es la que puede salir y también la que puede unirse a su target. Mientras esté unida a proteínas plasmáticas, le estorba. Pero como dice su nombre, son plasmáticas. Eso solo pasa ¿en dónde? En la sangre, en la circulación. Hay pacientes que a veces tienen pocas proteínas. Aumenta la redotoxicidad o falla terapéutica con ácidos débiles. Porque hemos dicho que la albúmina fija ácidos, ¿no? Toxicidad. Porque ahora, al ver hipoproteinemia, hay una fracción libre mayor. ¿No es cierto? Puede haber interacción entre dos drogas con distinta unión a proteínas, claro. Hay drogas que se unen 99%, como los barbitúricos. Hay otras que se unen 0% como el paracetamol. ¿Habrá interacción entre ellos? No, porque uno no se une nada, el otro sí, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, con nifedipino? Toma fenobarbital y nifedipino. Nifedipino se une al 30%. ¿Cuál se ve afectado si doy de las dos drogas? ¿Con cuál hay aumento de toxicidad? ¿Con el que se une 99% o con el que se une 30%? Algo similar ya lo hemos discutido, ¿no? ¿Cuál se afecta más? El de 30%, porque el otro es acaparador. El otro le gusta unirse a la mayor cantidad de proteínas. El que más se va a afectar es el que se une menos. El pobrecillo pues no tiene tanta afinidad por unirse a receptores. A proteínas plasmáticas. El otro sí, tiene un montón de... Acapara. O sea, y el redotoxicidad es con la droga que tiene menos unión. Porque el otro lo desplaza. Si es que se une 99% es porque se une mucho proteína. Le va a desplazar. De repente encuentra una proteína unida al dije, le va a desplazar, lo va a botar y se va a unir él. Entonces, ahí el que más sufre es el que menos unión a proteínas tiene. ¿De acuerdo? Redotoxicidad con este. Con el otro puede que sí haya toxicidad, puede que no. Depende, ¿no? O sea, como es acaparador puede que no, igual llega a unirse una gran proporción. Bueno, entonces fracción libre como que no varía mucho. Ahora de repente doy mucha dosis del otro también, ¿no? Entonces, claro, va a haber una competencia, ¿no? El otro se une menos, sí, pero de todas maneras pues, no va a quedar cero de unión, algo de unión va a haber, ¿no? Entonces ya el otro se reduce algo. Pero eso en todo caso va a depender, ¿no? Va a depender. Pero no va a depender de nada el hecho que sí haya toxicidad porque el menos se une, eso ya saben que es así, el otro lo desplaza. ¿Qué pasa si combinan dos que tienen similar unión? Ahí sí, ¿no? Redotoxicidad de ambos. ¿Por qué? Tienen similar unión, entre ellos se desplazan, ¿cierto? De repente un rato lo desplaza uno, el otro lo vuelve a desplazar, ¿no? Y así van a estar como en un equilibrio, buscando equilibrio, pero no hay para todos, pues. No hay para todos, no hay para los dos, si tienen similar unión, ¿de acuerdo? Ahí ambos pueden aumentar la fracción libre, por ende, la redotoxicidad, ¿de acuerdo? Porque la fracción libre es el que hace o sufre todo. La que está unida está apresada, ni se va al órgano blanco, ni es extraído por órganos metabolizadores o excretores, ¿ya? Luego de distribución es el paso de la sangre a los órganos y tejidos, ¿de acuerdo? Obviamente el órgano blanco, lo ideal sería decir, bueno, estoy dando un fármaco para el dolor en el muslo, corrí mucho y lo ideal sería medir cuánto llega al muslo, ¿no? Pero es imposible, ¿no? ¿Cómo extraer y medir la concentración de fármaco en ese tejido? No.
Tendríamos que, ahora me duele la oreja, ¿cuánto llego a la oreja? No. Pero sí que me da una idea aproximada de cuánto llega ese tejido, ¿qué? ¿La concentración dónde? Sangre, ¿no? Entonces por eso aquí hay un mínimo que alcanzar. Si no alcanzo este mínimo, ¿con qué dosis la alcanzo? Con la dosis mínima. Pero tampoco tengo que exceder, porque voy a exceder la concentración máxima tolerada y va a haber toxicidad, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado eso. ¿Qué me permite alcanzar la máxima tolerada? La dosis máxima. Si doy más, obviamente me voy a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, si bien yo no lo puedo medir en órgano blanco, pero sí en la sangre, y eso me da una idea aproximada de qué tanto llegó al órgano blanco. ¿Cómo se mide la distribución? La absorción, ya hemos dicho, la disponibilidad. Aquí en el metabolismo no hay algo que lo mida, sino saber si es metabolizador lento, rápido, si hay interacciones con inductor, inhibidor, metabolismo, pero no hay algo que lo mida, que lo cuantifique directamente. Acá sí, está el volumen de distribución. El volumen de distribución es cuánto de agua necesito disolver la dosis administrada para dar una concentración igual a la sangre. Por ejemplo, el paracetamol, cuando doy 500 miligramos, más o menos alcanza 8 microgramos su concentración máxima en sangre. Entonces yo tengo que hacer 8 microgramos por mililitro igual a 500 miligramos entre ¿cuántos litros de agua? Claro que tengo que ajustar las unidades de volumen y de masa, ¿no? ¿Cuánto sale eso más o menos? 120 litros. Quiere decir que el volumen de distribución del paracetamol es 120 litros. Pero a ver, ¿alguien tiene 120 litros en su cuerpo? Si ustedes pesan 100 kilos, ¿cuánto de su peso es agua? 60%, o sea, ¿cuánto? 60 litros, ¿no? ¿Quién tiene 120 litros? ¿Alguien que tiene, pues, 250 kilos por ahí, no? No. Y hay fármacos que tienen 600 litros de volumen de distribución, como la digoxina. ¿Habrá una persona con 600 litros en su cuerpo? ¿Quiere decir que el volumen de distribución es un valor fisiológico o es técnico nada más? Técnico. ¿Para qué nos sirve? Miren, si yo divido, ¿no? Esta es la concentración igual a dosis entre volumen de distribución. Si yo divido 1 entre 1, ¿cuánto me da? 1 entre 2, 0.5. 1 entre 4, 0.25. 1 entre 8, 0.125. 1 entre 16, 0.0625. O sea, cuanto más aumente el volumen de distribución, ¿cómo se hace la concentración? ¿Más grande o más pequeña? Más pequeña. Quiere decir que si cada vez hay menos en la sangre es porque se quedó en la sangre o se fue a otros tejidos. Se fue a otros tejidos. Quiere decir que cuanto mayor volumen de distribución, ¿qué significa? ¿Que la droga se distribuyó más o se distribuyó menos? Se distribuyó más, por eso quedó poco en la sangre. Un gran volumen de distribución implica que esa droga sale de la sangre, se va a otros tejidos. O sea, la regla es simple acá. Mayor volumen de distribución, mayor distribución. ¿De acuerdo? Es simple. Entonces, ¿qué droga? Ya bueno. ¿Cuál droga tendrá mayor volumen de distribución? Los que van a qué órgano blanco, por ejemplo. Al cerebro, ¿no? ¿Es fácil llegar al cerebro? No, porque hay que atravesar la barrera. Cualquier droga no llega. ¿Cuáles son los que mejor llegan ahí? ¿Los que tienen gran o pequeño volumen de distribución? Gran volumen de distribución. Pero ¿qué fármacos no deben salir porque deben actuar en la sangre? Hemos estado mencionando un ejemplo reiterativo. ¿Qué fármacos deben actuar en la sangre? ¿El anti? ¿Co? ¿Qué puede pasar con la sangre? Trombosis o, ¿no es cierto? ¿Lo que doy? Anticoagulante. ¿El anticoagulante dónde debe actuar? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? En la sangre. ¿Estos qué volumen de distribución deben tener? ¿Pequeño o grande? Pequeño, porque no queremos que salga a otros tejidos. Queremos que se quede en la circulación, porque es ahí donde se les necesita. Ahí donde deben inhibir las cascadas de coagulación. ¿No es cierto? Entonces estos tienen pequeño volumen de distribución. ¿De acuerdo? Los antimaláricos que actúan en la fase hemática, ¿qué volumen de distribución tendrán? ¿Pequeño o grande? Porque tienen que actuar en la sangre, evitando la eclosión, ¿no? La infección por merozoitos de los eritrocitos, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, luego está la excreción. La excreción también es afectada por el pH, pero como es agua, aquí al revés, ¿no? En la absorción yo tenía que mantener la naturaleza, pero en la excreción quiero que se ionice o que se mantenga neutro. Que se ionice. Entonces al revés, ¿no? Si un paciente consumió una droga ácida, ¿qué necesito hacer a la orina para que se excrete más? ¿Acidificarla o alcalinizarla? Alcalinizarla. Y si se intoxicó con una base al revés, ¿no? Acidificar. No se suele hacer esto último, pero sí alcalinizar, por ejemplo. Sí. Bicarbonato, ¿no? Usualmente al paciente intoxicado, ¿no? Le lavamos el esófago, pero hay pacientes que llegan horas después, o sea, ya absorbió ya. ¿Qué le podemos inducir? Vómito, lavar, ya no se puede, ya absorbió. ¿Qué podemos hacer en ello? Bueno, acelerar la excreción, ¿no?
Ya saben que si se intoxicó con un ácido, alcalinizamos. Con una base casi no hay ¿no? mecanismo de acidificar la orina, casi no da. Pero sí se da alcalinizar, el bicarbonato, ¿no? Ahora, ya sabemos que el pH afecta a la excreción, pero la excreción podemos cuantificarlo. Ya hemos explicado, creo, bien la vida media, ¿no es cierto? Nos hemos explayado en vida media. ¿Alguna duda queda de vida media? Saben que es el tiempo en el que la concentración reduce a la mitad. Hemos explicado cuántas vidas medias aparece casi toda la totalidad, cuánto se tarda en alcanzar niveles tales, etcétera, ¿no? Es constante, ¿de acuerdo? No cambia nunca la vida media. Usted dirá, no, pero ¿qué pasa en el paciente renal? ¿No va a prolongarse la vida media? No. La vida media es una característica del fármaco. Paracetamol, en todo paciente su vida media va a ser 2 a 4 horas, pero, o a 6 horas. Pero en un paciente con enfermedad renal, ciertamente el efecto se va a prolongar. O sea, eso es una verdad. Pero no fue porque se prolongó la vida media, fue porque se redujo la depuración. Ese es el otro indicador. Eso, clearance o depuración o aclaramiento es otro parámetro. ¿De acuerdo? Pero ustedes dirán, ¿qué mide esto? ¿Qué consiste el aclaramiento? Uno es tiempo, ¿no? Tiempo en el que la concentración en sangre se reduce a la mitad. ¿Qué es la depuración? Es volumen de sangre que deja de contener fármaco por unidad de tiempo. Es decir, podemos decir un fármaco, 80 mililitros por minuto. ¿Qué significa eso? Que en un minuto, 80 mililitros de sangre deja de contener el fármaco. ¿Pero eso de qué me sirve? Me sirve porque no puedo medir cuánto fármaco mido por minuto. O sea, yo tendría que acumular la orina en un tiempo, ¿no? Calcular cuánto botó de fármaco y decir, bueno, en tanto tiempo botó tanto fármaco, pero esa excreción es variable, ¿no? O sea, no se suele hacer esos cálculos, porque cuando excreto la droga original, excreto metabolitos, o sea, es bien difícil cuantificar eso, ¿ya? Pero en cambio, más práctico es que no tener que estar acumulando, ¿no? Todo lo que urinó en cierto tiempo. Fácil es que mido la concentración, la variación de la concentración. Si yo mido en 2 momentos concentración del fármaco en orina, o simplemente tengo una tasa referencial del cual es la tasa en un paciente sano de la droga, y luego yo lo comparo con la tasa de filtración, que lo puedo calcular solo con la creatinina del paciente, y yo puedo tener una idea qué tan rápido está excretando o lentamente el fármaco de ese paciente. O sea, no necesito hacer cálculos complejos, ¿de acuerdo? Entonces es un indicador indirecto. Vida media y aclaramiento, ambos son indicadores indirectos de la excreción, ¿de acuerdo? Pero a ver, hay drogas que tienen cinética de eliminación de orden cero, y con eso terminamos, o de primer orden. ¿Qué significa de orden cero? Que es saturable. O sea, los fármacos la mayoría tienen orden cero o primer orden su eliminación. O sea, queremos dar un fármaco que, rápido el fármaco, le doy un poquito más y ya se saturó la excreción. O que le dé y los organismos excretores se ajusten a esa nueva exigencia. Que se ajusta. Eso se llama primer orden. Es decir, que la mayoría de fármacos, ¿qué orden de eliminación tiene? 0 o 1. 1. O sea, pero ¿por qué? Porque así han sido diseñados. Los científicos cuando diseñaron la droga, lo diseñaron siendo generalmente lipofílicos, siendo o ácido o base débil, porque ser ácido o base fuerte, imagínense, puede causar problemas, ¿no? Y que su excreción, ¿no? Digamos, dentro del rango de dosis que recomendamos. Si doy más, ok, el riñón se esfuerza más en excretar. Si lo doy menos, bueno, no se exige tanto. Es como cuando ustedes llevan un curso. Si llevan un curso, ¿cuánto se exige para estudiar? Quizá no mucho, ¿no? Si ya están llevando 6 cursos, obviamente tienen que exigirse más. O sea, se tienen que adaptar a la exigencia. Porque la vida media que hemos dicho, ¿que es constante o variable? O sea, si esa paciente consumió 8 gramos de paracetamol, alcanzó pues probablemente 30, 40 microgramos en sangre, ¿no? Pero transcurridas las 6 horas o 4 horas, igual ha tenido que reducirse a la mitad. ¿De acuerdo? Porque la vida media es constante. Pero si tomó solo 500 miligramos, igual en 4 horas se tiene que haber reducido a la mitad. La vida media es constante. Pero claro, si consumió mucho y en 4 horas igual debe reducir a la mitad, implicó que cuando tomó 8 gramos, debió eliminar mucho más fármaco en 4 horas que cuando lo ingirió solo 500 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que se adaptó a la exigencia. O sea, la depuración
¿Es variable o constante en una cinética de primer orden? Es variable. Se ajusta a la exigencia. Si consumió mucho, igual tiene que cumplir el plazo de una vida media, reducir a la mitad. ¿De acuerdo? Y en cinética de orden cero, ahí es constante. ¿Por qué es constante? Porque es saturable. Es saturable. O sea, hay ciertos fármacos como la fenitoína, que el fármaco solo puede... No, le dieron 200 miligramos, 500 miligramos. Tiene cierta velocidad de excreción. Le dieron 3 gramos, 6 pastillas. Igual va a eliminar la misma cantidad por unidad de tiempo. Ahí viene el problema. No se adapta a la exigencia, porque la depuración es constante. Tiene capacidad limitada de excretar. Así le exijan mucho, consumió mucho, igual lo va a eliminar a la misma velocidad. Por eso casi no hay drogas con cinética de orden cero. La mayoría dentro del rango de dosis se ajustan. Si le damos más dosis, acelera su excreción. Si le damos menos, el hecho es que debe cumplir el plazo de que en una vida media la concentración se reduce ¿a cuánto? A la mitad. Entonces, la vida media, ¿saben qué es? ¿Qué cosa? Constante. En la cinética de eliminación de orden cero, ¿cómo es la depuración? Variable, ajustable. En la cinética de orden cero es constante. ¿Cómo son la mayoría de fármacos? Primera orden de cinética de eliminación. ¿De acuerdo? Eso es todo, muchachos. Nos vemos en la...